colocamos ahí un vagón cultural donde podemos entregarle a la gente libros, porque entramos a poblaciones que ni siquiera tienen agua ni luz y menos internet. Ale, por favor, habilita tu micrófono. Bueno, perdón, no sé dónde me quedé sin micrófono. Le decía que hace un tiempo comenzamos con Mateo Niro a través del Instituto de Investigaciones sobre Conocimiento y Políticas Públicas. Creamos un observatorio de ciencia para mejorar la calidad de las leyes de la República Argentina. Y ese mejorar las leyes de la República Argentina tiene que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Tiene que ver con que mejorar la calidad de vida a través de legislaciones que estén apoyadas por el pensamiento científico, un poco lo que hoy venimos a pensar también. Y también agregamos a este trabajo un acercamiento con todos los parlamentos latinoamericanos a través de una red, que es la red de bibliotecas parlamentarias, que tiene como objetivo un trabajo en conjunto de todos los países latinoamericanos, mejorando la calidad y la producción de las leyes. Porque no hay ninguna duda que las realidades de nuestra América Latina son muy parecidas. Lo que pasa en México es parecido a lo que pasa en nuestro país, en Brasil, en Chile, son muy parecidas. Son movimientos cíclicos que van siendo muy parecidos. Y en este creer que la ciencia mejora sin ninguna duda nuestra calidad de vida, es que auspiciamos este evento en forma auspiciosa, estamos realmente muy contentos. Nuestra biblioteca es una biblioteca muy particular, porque tiene como foco la mejora de la calidad de vida, el acceso libre y democrático a la información, al conocimiento, a la lectura, teniendo como base los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, teniendo como base el oído puesto en la gente, teniendo como base el conocimiento de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Así que quiero desearles la mejor de la jornada, agradecerle a Renato Ortiz, agradecerle a Bárbara, a Mateo, a Lucía y al amigo Luis Escaso por esta posibilidad de brindar a toda nuestra gente de nuestro país, de la región y de todo el mundo este acceso a la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. No sé si sigue Lucía. Ahora sí, vamos a darle la palabra a Luis Escaso, director de la Oficina en Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos. Muchas gracias, buenos días, un placer y un gusto saludarlos y por fin poder estar participando de esta actividad largamente esperada, impulsada y modelada por Mateo con el entusiasmo que siempre lo caracteriza desde el instituto. Agradecer y digamos, sentirme feliz de compartir esta actividad con Claxo, con el Instituto Iberoamericano, con la Fundación EULAC,
con la Biblioteca del Congreso de la Nación, que como decía Alejandro, es un faro impulsor de la democratización del conocimiento, de la lectura, de las artes y de las ciencias. Y asimismo por el tema que nos convoca, ¿no? El tema que convoca a estos amigos, a estas instituciones amigas. Desde ya recuerdo siempre en este tipo de actividades aquel libro del querido Juan Carlos Tedesco, Educar en la Sociedad del Conocimiento, ya próximo a cumplir 20 años. Y no es un recordatorio casual, sino que se da en un contexto de debate, de discusión, que tiene que ver con lo que sucede en nuestro mundo, lo que viene aconteciendo en la historia de la humanidad en términos de cambio que algunos denominan civilizatorio, donde el conocimiento ha ido adquiriendo un rol cada vez más importante, siempre lo tuvo, pero ahora va adquiriendo un rol central, incluso en los estudios clásicos de economía, cuando los factores de la producción se segmentaban en tierra, trabajo y capital, excluían o subsumían el conocimiento dentro de lo que se entendía en ese entonces como capital. Hoy debemos atender a eso, hoy los factores completos de la producción en búsqueda del desarrollo son tierra, trabajo, capital, conocimiento. Los datos sobran, y más en un contexto de un congreso donde están participando especialistas. La evolución de la cantidad de tráfico en Internet ha sido espectacular. Eso da cuenta no solo de la circulación de la información, sino de la multiplicación de actores, si uno lo ve en perspectiva de los últimos 25 o 30 años. La separación de la producción respecto al acceso a materias primas. Durante mucho tiempo la acería más importante del mundo, la empresa de aceros, ha sido la coreana POSCO, en un país donde no hay insumos para constituir acero, no hay mineral de hierro, y así eso se multiplica hoy, se visibiliza también en lo que está sucediendo con el COVID, con la producción de vacunas, con la investigación científica, temas que hemos venido siguiendo institucionalmente. La OEI, como institución de carácter regional, iberoamericana, ha mantenido este enfoque de carácter regional. Miramos la ciencia, la tecnología y la producción de conocimiento desde esta región del mundo, desde Iberoamérica, desde nuestra Iberoamérica. Y con ese enfoque particular que nos hemos dado, denominado ciencia, tecnología y sociedad, donde lo que nos importa es ver el vínculo entre el impacto del desarrollo científico-tecnológico y el conocimiento y las condiciones de vida de nuestras sociedades, y cómo ambas cosas se vinculan entre sí. En ese sentido, y siguiendo un poco esta trayectoria que mencionaba anteriormente, donde el conocimiento va adquiriendo, el desarrollo científico-tecnológico va adquiriendo para las agendas públicas y para los países, para los factores de poder, cada vez una importancia mayor. En esta misma evolución, nuestra institución, desde hace unos años, puso en marcha el Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que hoy es el que produce los indicadores de ciencia y tecnología para toda la región, que luego nutren los informes globales de la UNESCO, Banco Mundial, etc. El informe sobre la ciencia que publicamos todos los años da cuenta desde nuestra mirada y desde nuestra perspectiva en una construcción de indicadores que se ha hecho en conjunto con la RICIP, de una forma de medir y de mirar el desarrollo científico tecnológico. En paralelo, acompañado por la revista Iberoamericana de Ciencia y Tecnología y Sociedad, hoy ya una revista con un prestigio a nivel internacional ganado a base de esfuerzo y de mucha calidad en el trabajo de selección de los artículos, publicada en español y portugués.
Y últimamente con dos iniciativas que creo importantes. Desde hace unos años, la llamada Red Índices, la red de indicadores de calidad de la educación superior para Iberoamérica, que reúne los responsables de indicadores de calidad de los países iberoamericanos y que ha desarrollado su propio manual de indicadores, en conjunto y en diálogo también con las universidades de la región, aportando en ese estrecho vínculo que existe entre la universidad y la investigación y el desarrollo científico-tecnológico, nuestra propia forma también, desde este lugar del mundo, de mirar cuáles son los indicadores que dan cuenta de la calidad de ese nivel educativo desde la perspectiva y desde el lugar en el que estamos. Y finalmente algo que entendemos extremadamente importante, puesto en marcha a partir de la asunción del actual secretario general de la OEI, que tomó dos decisiones que yo, en lo personal, haciendo ya muchos años que trabajo en la OEI, valoro mucho. La primera es la creación de una Dirección General de la Promoción de la Lengua Portuguesa, en una institución de la que, si bien participan integralmente Brasil y Portugal, el portugués no ha estado todo lo presente que debía estar, siendo una organización de carácter bilingüe. Y en segundo lugar, la puesta en marcha recientemente de un ambicioso programa para la promoción de la lengua española y portuguesa como lengua científica, que implican también no solo poder expresarnos de determinadas maneras en términos de transmisión del conocimiento científico, sino de habilitar a muchos de nuestros investigadores a poder publicar y a poder compartir y a poder publicar en publicaciones de calidad y de carácter científico en su lengua de origen. En este camino es en el que vamos, y por eso y desde el inicio asumimos con mucho entusiasmo la iniciativa de Mateo. Estamos felices de poder compartir este congreso con ustedes y quedamos a disposición para continuar trabajando juntos en este camino que nos encuentra. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Aquí desde Berlín, Alemania, en un gris otoñal, los saludo. Y en primer lugar quiero agradecer a Lucía Guerra y Mateo Niro del Instituto de Investigaciones sobre Conocimientos y Políticas Públicas por la iniciativa de organizar este debate multidisciplinario, multiinstitucional e internacional sobre las asimetrías de conocimiento. Yo creo que la pandemia nos mostró la centralidad del conocimiento, la centralidad de los conocimientos científicos, y vemos un proceso de otras articulaciones de conocimientos científicos con la sociedad y con la política. Porque cuando comparamos la gestión de la pandemia, vemos que aquellos gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, que han basado sus decisiones en las ciencias en un sentido amplio, no solamente las ciencias médicas, que son las que más están en el centro, han logrado estrategias tal vez socialmente más inclusivas. Bueno, también me importa destacar que este coloquio es solo un componente en una serie de eventos. O sea, yo creo que una temática tan compleja, que requiere de perspectivas muy diferenciadas, necesita recorrer conjuntamente un camino. Y también agradezco que el coloquio se organice de manera colaborativa, como un esfuerzo conjunto de varias instituciones multiplicadoras. Bueno, en primer lugar, la Biblioteca del Congreso, pero también la OEI, el apoyo de Claxo y la Fundación EULAC, CPP y SIC. Y para el Instituto Iberoamericano esto es un honor poder participar desde el inicio en este grupo de instituciones. ¿Por qué me es tan importante mencionar que este evento es un esfuerzo colaborativo? Porque
estoy convencida que se necesitan justamente estas redes institucionales transnacionales que combinen reflexión teórica con estrategias prácticas, o sea, una combinación de alguna manera de think tanks con do tanks para abordar una temática tan compleja como las asimetrías del conocimiento. Y esto es un punto que quisiera subrayar, también desde la experiencia del Instituto Iberoamericano, que es una institución articuladora, una institución puente entre Alemania, Europa, América Latina y el Caribe. No solamente por su biblioteca, tiene una de las bibliotecas más grandes en el mundo vinculadas a estas regiones, o sea, América Latina, el Caribe y la península ibérica, sino también porque combina la biblioteca con un centro de investigación, un centro científico y un centro cultural. Algo que Alejandro Santa también mencionó para la biblioteca del Congreso, es un espacio puente que permite articular, pero también funciona como un foro de perspectivas y producciones de conocimientos diversos. Entonces, desde esta experiencia del Instituto Iberoamericano, que ha sido creada hace 90 años justamente por las donaciones de intelectuales latinoamericanos, por esa experiencia estamos convencidos que necesitamos desarrollar nuevos formatos de intercambio y discusión que contemplen las desigualdades y las diferencias. Esto es, creo que, el desafío. Y la pandemia, al menos desde el contexto alemán, nos obligó a hacer este salto virtualizador, como me gustaría llamarlo, en nuestras prácticas científicas cotidianas. En ese sentido, la pandemia es una gran oportunidad, porque, por ejemplo, solo un aspecto permite superar uno de los cuellos de botella en la cooperación internacional: la distribución desigual de fondos para financiar viajes y estadías internacionales. Si analizamos la circulación de científicos y científicas de distintos niveles, vemos que son circulaciones muy desiguales que reproducen estas asimetrías. Nodos centrales, como por ejemplo aquí Berlín, con una gran densidad de universidades, instituciones no universitarias de investigación, como por ejemplo el Instituto Iberoamericano, atraen investigadores, investigadoras visitantes, pero también las atraen porque disponemos de una diversidad de instrumentos y de fondos. Por ejemplo, en el Instituto Iberoamericano, en tiempos no pandémicos, hay en promedio 80 investigadores, investigadoras cuyas becas gestionamos nosotros, tenemos un propio programa de becas, podemos financiar a través de proyectos. Esta movilidad, por ejemplo, de Buenos Aires o San Pablo o Berlín es mucho más fácil que una movilidad entre San Pablo y Lima, por ejemplo. O sea, tenemos una desigualdad muy grande de movilidad sur-norte con respecto a la movilidad regional. Si analizamos los datos, vemos que hay poca articulación, o todavía de muy poca articulación dentro de América Latina y el Caribe. Y si analizamos países como Brasil o la Argentina, vemos también desigualdades, o México, dentro de un país. Entonces, la virtualización podría ser una estrategia de articular redes científicas, intercambios científicos, flujos de conocimientos de otra manera. Y me gustaría pensar en esto más sistemáticamente también en este coloquio, pero surgen, como todos sabemos, una serie de desafíos. Una de las claves para la cooperación transfronteriza, o sea, cooperación, intercambio que va más allá de fronteras disciplinares, institucionales, culturales, de países, es la confianza. La confianza que siempre también implica respeto hacia el otro o hacia la otra. Y esa confianza se construye, y es una experiencia que todos y todas compartimos, a través de la sociabilidad, a través de las interacciones concretas. Entonces, una de las grandes preguntas a las que nos tenemos que enfrentar es
¿cómo construimos confianza en intercambios virtuales? Entonces, porque nuestras estrategias análogas ya no se pueden traducir así nomás al mundo virtual. Y lo que nos ha enseñado la experiencia de la pandemia hasta ahora es la importancia de nodos estables, la importancia de broker o de instituciones puentes, la importancia de la existencia de todas estas instituciones que han unido esfuerzos para organizar este coloquio. Entonces, el otro desafío es la volatilidad del intercambio virtual y la arbitrariedad de alguna manera. Entonces, ¿cómo le damos continuidad al intercambio virtual? Es una pregunta que nos planteamos aquí también en el Instituto Iberoamericano. Es un intercambio que es más espontáneo, esto puede ser bueno, es más abierto, pero también es más efímero e inestable. Por ejemplo, ¿qué biblioteca va a guardar este coloquio? ¿Cómo lo va a trabajar el intercambio, las conferencias, las discusiones, los chats en este coloquio, para que personas en 50 o 100 años los puedan leer? No tenemos todavía, al menos en el Instituto Iberoamericano, y creo que puedo hablar para muchas bibliotecas, instituciones con bibliotecas o bibliotecas, estrategias estables para captar estas nuevas dinámicas de flujos de conocimiento. La información virtual es muy volátil y es muy efímera, y necesitamos buscar otras estrategias también para cogestionar de manera más simétrica estas agendas de intercambio. Y creo que este coloquio es un buen ejemplo, porque a pesar de las diferencias, y las presentaciones anteriores ya mostraron que somos instituciones muy distintas, y por supuesto personas también muy distintas, logramos unir esfuerzos para cogestionar una agenda de diálogo. Y solo para citar un desafío más, la exclusión digital. Hay un entusiasmo, un optimismo en parte muy ingenuo de las políticas públicas de que la digitalización es una democratización de conocimientos rápidas. Sin embargo, como vemos ahora con la pandemia, y lo interesante de la pandemia es que es un desafío, un problema global compartido por todos los países. Hay grandes exclusiones digitales que tienen que ver con accesos a infraestructuras estables, que tienen que ver con la lengua. Aquí hablamos en español, a pesar de que Brasil es un país que está en América Latina y habla portugués, y no menciono el Caribe. Si tornaríamos al inglés, excluiríamos también. Tenemos en la Unión Europea 27 lenguas, y ahora con el Brexit se va el único país grande que habla inglés, y sin embargo tenemos un acuerdo de que todos hablamos en inglés en intercambios internacionales. Entonces, la cuestión de la lengua me parece clave, pero también las conexiones o articulaciones para que tengamos más visibilidad. O sea, el hecho de que a pesar de la condensación tiempo-espacio que permita que significa la virtualización, podemos hablar entre Alemania y Argentina, entre Brasil y Canadá, a través de la comunicación virtual. Entonces, la pandemia, en esta experiencia cotidiana que nos presenta, nos permite también aperturas. Nos permite, por ejemplo, intercambiar otras experiencias a partir de un problema en común. La pandemia es un punto de inflexión en lo que es la globalización, también porque es una experiencia compartida. El pensar más sistemáticamente sobre el desarrollo conjunto de nuevos formatos. Por ejemplo, me parecería importante que acompañemos científicamente este salto digital también en la cooperación científica, y partir de algo que me parece fundamental, que es la diferencia. Si uno parte de la diferencia, no piensa de que hay un formato único,
sino una articulación desde la diferencia de diferentes formatos. Entonces, en el centro está la articulación y no tanto definir un modelo que hegemónicamente tiene que ser aceptado por todos. Esto es una actitud de apertura y de incompleteness, de no sentirse completos, de no sentirse terminados, y esto es una manera de articularse más sistemáticamente. La pandemia, y con esta parte quiero cerrar, también ha puesto de relieve no solamente la relevancia social de conocimientos científicos, creo que es una gran oportunidad de las ciencias en su diversidad para reconectarse de alguna manera con la sociedad y las políticas públicas, sino también el rol clave de las infraestructuras de conocimiento. Por ejemplo, el rol de bibliotecas. Biblioteca como la del Congreso o biblioteca como la del Instituto Iberoamericano. ¿Por qué? Porque la inestabilidad que todos presenciamos nos hace pensar no solamente de manera distinta sobre dónde están los nodos estabilizadores en nuestras relaciones, las instituciones, las personas, sino también cómo pensamos el futuro de los conocimientos. Y bibliotecas siempre construyen conocimiento futuro. La pandemia puso de relieve las desigualdades que hay en infraestructuras de conocimiento con respecto a su estabilidad, con respecto a su acceso, pero también con respecto a la participación. Una biblioteca central como es la del Instituto Iberoamericano, que es la segunda, tercera en el mundo sobre la región América Latina y el Caribe, es un buen ejemplo, no solamente por la cantidad de materiales análogos y digitales, sino también por la diversidad, por su estabilidad, o sea, el almacenamiento a largo plazo, la estabilidad institucional que tiene que ver con financiamientos, por la ventaja comparativa a nivel global, que es la posibilidad de la comparación, que, por ejemplo, un repensar de la globalización nos obliga a comparar, tenemos materiales de todos los países latinoamericanos y del Caribe, y porque también una biblioteca como la del Instituto Iberoamericano, al igual que la del Congreso, es un dispositivo de valoración de conocimientos. Lo que entra al archivo es reconocido como importante. Entonces tenemos que preguntarnos qué entra y qué no entra. Por ejemplo, tenemos una volatilidad muy grande de archivos comunitarios, de archivos de organizaciones indígenas, de archivos de organizaciones sociales que producen conocimientos que no circulan a las bibliotecas ni del centro, ni de los centros periféricos. Y también la biblioteca del Instituto Iberoamericano es muy importante para un punto que tiene que ver mucho con las desigualdades, así como las vivenciamos en el contexto de la pandemia a diario, que es la diversidad cultural. O sea, cómo construimos un conocimiento a futuro, permitimos construir un conocimiento a futuro que contemple las diversidades. Y esto para la institución, para el Instituto Iberoamericano, también significa cómo poner a América Latina y el Caribe en el mapa de Europa, de la Unión Europea. En estos momentos, que son momentos de polarización política, de reducción de diversidad cultural, de reducción de diversidad de voces, y de renacionalización, a pesar de que nos enfrentamos a un desafío que compartimos. Y podría contarles más sobre cómo yo veo los desafíos y los potenciales de la digitalización en una biblioteca como por ejemplo la del Instituto Iberoamericano, pero por falta de tiempo termino aquí y si alguien tiene una pregunta con gusto la contestaré. Muchas gracias y continuamos el diálogo. Muchas gracias, buen día. Antes que nada quería agradecer también a quienes me acompañan en esta mesa de apertura del coloquio, bueno, a Bárbara Gebel, a Alejandro Santa, a Luis Escaso. Gracias por sus palabras de hoy, pero quiero agradecerles sobre todo por la confianza en este tiempo que nos permitió llegar hasta acá, hasta esta mesa de apertura
del coloquio sobre asimetrías del conocimiento, agradecerles por habernos permitido, a cada uno de nosotros que integramos el instituto, trabajar junto a ustedes y trabajar junto a las inmensas y prestigiosas instituciones que ustedes dirigen. También quiero agradecer muy especialmente a Lucía Guerre, coordinadora académica del instituto, con quien desde hace tiempo conversamos sobre estos temas, porque estamos convencidos de la importancia de seguir promoviendo estos espacios que problematicen el vínculo, que deben tener, que tienen, los sistemas científicos y académicos con las desigualdades sociales. También quiero agradecer y felicitar a quienes conforman el comité de organización de este coloquio, a Pablo Garibotto, a Soledad Laborde, a María Laura Pagani, a Tomás Proe, a Luis Santarciero y a Pablo Bonestecher, por la responsabilidad y el talento puesto para esta tarea. Y por último, agradecerle a Renato Ortiz, que nos honra con su participación en esta mesa, y nos va a honrar mucho más con su conferencia inaugural que va a brindar en unos pocos minutos. Hace varios años, cuando cursaba mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, recuerdo que un profesor de literatura española medieval interrumpió por primera y única vez las puntillosas explicaciones que daba, porque quería decirnos que justo ese día, quería decirnos a nosotros sus alumnos, que justo ese día hubiese cumplido años un compañero suyo con el que había cursado en esa misma facultad. Me acuerdo que dijo el nombre, que no logré escucharlo bien, pero sí que cuando aún era estudiante, un grupo de tareas de la dictadura militar lo había secuestrado y permanecía desaparecido. También dijo que lo decía en ese momento, durante esa clase, porque consideraba que era la mejor manera de rendirle homenaje por su coraje indescriptible, así lo dijo, que seguramente permitió que él, mi profesor, estuviese vivo en ese momento. Y que estaba convencido de que ese era el mejor modo de recordarlo, dando clase de literatura española medieval sobre cantares de gesta y novelas ejemplares. Porque dijo que ellos, en aquel tiempo de dictadura y represión, habían asumido el compromiso a favor de la igualdad social a través de una militancia desde lo específico. Así lo dijo también. Hacer lo que debían hacer con la mayor vocación y excelencia posible, anclados en un profundo compromiso con los más necesitados. Y me acuerdo que después de decir eso, siguió con su clase. Recordaba esta historia, no para traer a cuenta viejas discusiones sobre el rol y los compromisos particulares de los y las intelectuales, o más pertinente para nuestro coloquio, de los científicos y las científicas con la realidad social. Se trata, creo yo, de pensar cómo se configura sistémicamente el vínculo entre sociedad y ciencia, y poner el foco fundamentalmente en una de las tragedias de nuestros tiempos, aquella que Rodolfo Walsh denunció en su célebre carta abierta como el principal objetivo de la sangrienta dictadura: la consumación de las escandalosas desigualdades que sufre nuestro país y nuestra región desde aquellos periodos siniestros y que nuestras democracias lamentablemente no pudieron remediar. Más bien, en muchos de los casos, como el de la Argentina, se han profundizado. Podemos preguntarnos entonces, para ser más precisos, ¿qué rol asume nuestro sistema científico y académico en esas asimetrías sociales? Si las refleja, si las morigera, si las amplía. Hace unos días tuvimos un encuentro que llamamos entre nosotros jornada preparatoria para este coloquio o precoloquio sobre la problemática de los sistemas de evaluación científica, organizado también con Claxo,
Me acuerdo que dijimos, y los que participaron se pueden acordar, que en algún momento dijimos casi como lema que toda evaluación es política. Hoy debemos repetir, en el marco de este coloquio que problematiza las asimetrías del conocimiento, más bien que todo sistema científico es político. Y esto lo podemos distinguir en 3 planos, que por supuesto son concomitantes y están ligados unos con otros. En primer lugar, estamos hablando de cómo funciona la dinámica del propio sistema. Sus ponderaciones, sus invisibilidades, sus incentivos y desinversiones, sus éxitos y sus derroteros. También, como decía Bárbara recién, en relación a las bibliotecas, acá podemos decir al sistema, es qué proyecto de investigación entra y cuál no entra, qué se financia y qué no, cuáles becas, qué prioridades, qué ingresos. Es el sistema, es el que determina, como dijimos en ese encuentro, los modos de evaluación que por supuesto resultan vinculantes con todo esto que estamos hablando. También es el sistema el que mira a otros sistemas científicos, a otras publicaciones científicas, que establece sus propios circuitos de consagración en desmedro de otros, y también sus alianzas. También debemos observar y reflexionar, o quiero observar y reflexionar sobre los vínculos que establece el sistema científico con otros sistemas, llamémosle, no científicos. Ese es el segundo plano el que me gustaría detenerme. Podemos decir, parafraseando el refrán famoso, dime con quién te vinculas y te diré quién eres. El establecimiento de estrategias complementarias o no, críticas si quieren, pero asociadas con instituciones cuyas motivaciones están ligadas a los de una comunidad organizada, desarrollada y más igualitaria, que ponga el ojo en quienes más necesitan de esas instituciones, incluso de las instituciones científicas, es determinante. Y no digo determinante, siquiera en los logros me estoy refiriendo, al menos en qué se persigue. Reitero, dime con quién te vinculas y te diré quién eres. En relación a eso, se trata de establecer estrategias comunes con las políticas públicas, con los movimientos sociales y de los trabajadores, con los modos de comunicación pública del conocimiento. Vincularse o no es la cuestión. El último plano, que también me parece clave en función de esto que vamos a hablar en este coloquio, las asimetrías del conocimiento, tiene que ver con las representaciones sociales sobre la ciencia. Es decir, qué creemos socialmente sobre el rol y la responsabilidad de la ciencia frente a una realidad tan desigual. Y lo dije recién a propósito, en primera persona, qué creemos, porque hablo de qué pensamos quienes conformamos de una manera o de otra el sistema científico sobre nuestra propia responsabilidad. Y insisto, no lo digo de manera personal, sino institucional y sistémica. Y también preguntarnos qué cree la comunidad general de esto. Y también en la comunidad general estamos insertos, por supuesto. En estas representaciones sociales están cruzados los discursos, el de la propia ciencia, el de los medios de comunicación, el de las instituciones públicas, el de las instituciones formativas, que configuran el entramado discursivo y consolidan esas representaciones sociales. Encuentros como este, creo yo, pero también discursos públicos en diversos ámbitos, sobre todo aquellos ámbitos que más modelan la dinámica social, se vuelven fundamentales para incidir sobre estas responsabilidades y estas relaciones, para desnaturalizarlas, para politizarlas. Me acuerdo que cuando pensamos hace tiempo este encuentro tuvimos una cierta comezón, preguntándonos si no podía ser improcedente hablar de asimetrías del conocimiento por tratarse de algo que nos desacomodaba. Pero si lo que prima en el método científico, en el discurso científico, en el rol de los científicos y las científicas es el espíritu crítico, es también nuestra responsabilidad interpelarnos sobre la realidad social, comprometernos a intervenir,
hoy el contexto nos obliga a pensar este sistema de manera muy diversa, aquel que contaba mi profesor, pero nos ubica en la necesidad de reflexionar cómo hacer un sistema científico que sea pieza fundamental de las instituciones democráticas y milite desde la especificidad de la ciencia a favor de la impostergable igualdad social. Bueno, muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Lucía Guerre, coordinadora académica del Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas Públicas. Bueno, muchas gracias nuevamente. Es una alegría y un honor estar llevando a cabo este coloquio en el marco de estas prestigiosas instituciones que fueron presentadas por su directora y directores, y me sumo a estos agradecimientos tan sentidos. Como introducción al programa que vamos a recorrer durante estos días, quisiera partir de los ejes que organizan este coloquio y componer ciertas características que podríamos llamar epistemológicas, porque son rasgos que creo que se consolidan en este campo de estudios, que es el de las asimetrías del conocimiento, un campo de estudios en expansión. Y los planteo desde ya a modo de propuesta para revisarlas y discutirlas a partir de los trabajos y de los intercambios que se van a dar en las 6 mesas de comunicaciones científicas que integran nuestro encuentro desde hoy hasta el día jueves. En primer lugar, podríamos decir que, si bien se trata de un área transdisciplinaria, como mencionábamos recién, heterogénea, muy dinámica, es posible definir de alguna manera general este campo de investigación como el estudio de las desigualdades y las relaciones de poder que afectan, que atraviesan, que reproducen y determinan a los procesos de producción, circulación y conocimientos. Y estas desigualdades conforman distintas dimensiones de las asimetrías que son de hecho los ejes de este coloquio. Asimetrías sociales ligadas al acceso y a la participación en la ciencia, asimetrías en los procesos de internacionalización del conocimiento, asimetrías ambientales, asimetrías de género, asimetrías culturales y lingüísticas, entre otras tantas dimensiones que podemos analizar y discutir en este coloquio. Y la complejidad de este objeto de estudio, de este ámbito de investigación, requiere al menos de un doble movimiento, porque por un lado queremos dar cuenta del impacto de lo que llamamos las desigualdades interdependientes a nivel global en, y subrayo en los sistemas de producción y circulación de los conocimientos, pero también, y casi de un modo como de afectación recíproca, casi como un reflejo, analizar cómo determinadas prácticas científicas, hábitos de investigación, y sobre todo determinadas políticas de evaluación y de gestión del conocimiento, reproducen muchas veces estas inequidades, o por el contrario podrían también contribuir a superarlas, como fue mencionado en la intervención anterior de Mateo Niro. Y en este último sentido, podemos decir también que se trata de un campo que, si bien es eminentemente crítico, es muy propositivo, es fundamentalmente propositivo, porque es un pensar que busca comprender, pero también transformar, ¿no? En el marco de lo que podríamos entender como una ética del conocimiento. Esta problemática de las asimetrías del conocimiento es un área de investigación que sin dudas está inserta en una tradición, en un campo intelectual con elaboraciones previas, los análisis del sistema mundo, teorías críticas sobre la modernidad, distintas elaboraciones nacionales, incluso teorías decoloniales. Lo decimos también que está en expansión y en renovación, como también mencionaba Bárbara hace unos momentos. Una de las razones tiene que ver con este interés creciente que cobró en el último tiempo, y un ejemplo próximo y muy cabal es que en este coloquio se escribieron más de 500 personas de distintos países del mundo, pero también por su carácter dinámico, ligado a los nuevos desafíos y a las transiciones que suceden en este campo del conocimiento, y que generan nuevas atenciones en relación a las asimetrías. Por ejemplo, la cuestión de la transformación digital y esta transición incierta, que analiza en un estudio reciente Bárbara Gebel y Gloria Chicote, como mencionaba también Bárbara, o también las nuevas, o la renovada vinculación entre ciencia y política en este marco de pandemia,
y las desigualdades en la circulación de los conocimientos también en este contexto de aislamiento y de limitación de la circulación nacional e internacional. Una segunda cuestión que creo que se destaca en este campo de investigación es el enfoque multiescalar, en el sentido que articula analíticamente lo global y lo local. Perdón. En este primer sentido de lo global, muchas de las investigaciones que vamos a escuchar en este coloquio ponen el foco en las desigualdades globales, transregionales, interdependientes, y su relación con un sistema académico mundial que reproduce relaciones de centro y periferia. Como ejemplo de esto, los estudios sobre los circuitos internacionales de publicación y conservación académica, este complejo sistema de las revistas indexadas, o las relaciones entre agendas centrales y agendas locales de investigación. Y a la vez, en el segundo sentido que decíamos, hay una centralidad de las miradas locales ligadas a las instituciones, a las políticas públicas, a las prácticas sociales de producción y circulación de los conocimientos, y el ejemplo paradigmático quizás sea el de los sistemas locales de evaluación y valoración de las capacidades académicas, en tanto son sistemas performativos de la ciencia local que influyen en los modos de producción de conocimiento y también y fundamentalmente en la idea misma sobre qué es hacer ciencia, qué es hacer investigación científica en un contexto, en un momento histórico particular. Esta mirada también nos permite comprender y ver la presencia de centros y periferias en la propia periferia, que es una cuestión que vamos a discutir en el conversatorio de cierre de este coloquio el día jueves. Y el tercer elemento que me parece interesante señalar, el tercer y último elemento, es que este campo de las asimetrías del conocimiento plantea ciertas tensiones conceptuales que pueden sintetizarse en el desafío filosófico de conciliar la universalidad con la diversidad, es decir, con la especificidad contextual, la especificidad cultural, la especificidad histórica de los lugares de enunciación. Este tema fue profundamente desarrollado por la tradición filosófica latinoamericana, por la filosofía intercultural, la filosofía de la liberación, mismo por la sociología atenta a la dimensión del conocimiento. De hecho, el mismo Renato Ortiz dedicó una de sus obras a esta tensión. Bárbara mencionaba recién también esta actitud de apertura y esta actitud de atención a la diferencia. Y creo que esta diversidad y esta tensión se refleja en este campo de estudios de las asimetrías, tanto en los distintos estilos de producción científica o distintos estilos de escritura, que muchas veces quedan invisibilizados en este sistema de valoración y evaluación científica que tiene un lugar, que otorga un lugar preponderante al paper, al artículo en revistas, en la pluralidad epistemológica de la que hablan las epistemologías del sur, que nos lleva a preguntarnos por el reconocimiento de la diversidad en la academia, y una cuestión central en el programa del coloquio, que son las hegemonías lingüísticas en la ciencia, representativas de esta tensión entre universalidad y diversidad. Así que en resumen, creo que este campo de estudios y las ponencias que vamos a escuchar durante estos días proponen un análisis reflexivo sobre nuestras propias prácticas de investigación. Creo que estas líneas generales que planteamos de manera bastante sintética atraviesan en gran medida los más de 30 trabajos que vamos a poder escuchar en este coloquio, que reúne a equipos y a investigadores de institutos de investigación y universidades de América Latina, el Caribe, Europa, que confluimos en este encuentro que seguramente va a plantear nuevas líneas y nuevos debates. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, y ahora tengo el honor de presentar la conferencia inaugural de Renato Ortiz, que dio en llamar Relaciones de Poder y Ciencias Sociales. Todos lo conocemos, pero vale la pena también una muy sintética presentación. Renato Ortiz es profesor de la Universidad de Campinas en Brasil. Estudió Sociología en la Universidad de París y se doctoró en Sociología y Antropología en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Se desempeñó como investigador del Instituto Latinoamericano de Columbia y es profesor visitante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia
de México. Es autor de, entre muchos otros libros, La supremacía del inglés en las ciencias sociales y Mundialización, saberes y creencias. Gracias nuevamente, Renato. Bueno, escuchamos con atención. Muy bien. ¿Me oye? ¿Se puede hablar? Bueno, buen día a todos. Antes de iniciar, yo quería hacer algunas observaciones. La primera, agradecer la invitación de los organizadores, son muchos, pero en particular a Mateo y a Lucía. Conversamos antes y llegamos más o menos al título de esta conferencia. La importancia del tema también yo quería subrayar, porque es muy oportuno, porque curioso, ¿no? En el pasado, digamos, los pensadores de la modernidad en el siglo XIX y buena parte del siglo XX solo hablaban en conocimiento, como si fuera algo homogéneo, en un bloque. Ahora hablamos de prácticas, asimetrías, como si adentro del conocimiento no hubiera solo un único núcleo, el conocimiento. Eso es muy oportuno y muy interesante. Yo voy a hablar a partir de las ciencias sociales, pero sé que el tema es muy amplio y tuve que recortar algunos aspectos que voy a privilegiar. Pero quiero hacer dos observaciones finales. La primera es que tengo una rinite que me acompaña hace 2 semanas, que no me quita. Entonces ustedes van a percibir eso a lo largo de la conferencia. La última es que no voy a hablar en portugués, pero no alcanzo a hablar en español. No es tampoco portuñol, pero es casi español, ¿no? Entonces tengo problemas con algunos términos. Mateo o Lucía van a ayudarme durante la conferencia. En una conferencia como esta, para hablar, digamos, media hora, 40 minutos, es necesario ser conciso. En ese sentido, yo elegí algunos temas que yo voy a trabajar, ¿no? Esos temas son 3. Yo voy a hablar un poco de la tradición intelectual, del idioma y de la racionalización de la propia esfera académica. Pero la idea que me guía es la siguiente: en qué circunstancias se realiza el trabajo intelectual, en qué medida las ciencias sociales, entonces los científicos sociales, tienen una libertad o tienen una autonomía de pensar el mundo que los involucra. Esa es la idea general, que es muy abstracta, se podría incluso, digamos, abordarla de maneras muy distintas. Pero la cuestión es que esto significa que existen tensiones y relaciones de poder en las prácticas, quiero decir, en este tipo de actividad intelectual. Y ahí que voy a hacer un poco esas relaciones. Claro que se podría tratar de varios temas, pero yo voy a elegir los temas que había anunciado antes: tradición, idioma y racionalización. Antes de atacarlos, algunas observaciones preliminares. ¿Por qué preliminares? Porque para evitar malentendidos, ¿no? Que yo no voy a debruçarme sobre ellos, pero son importantes. Primera cosa, existe una autonomía de las ciencias sociales que delimita fronteras. No hay conocimientos sin fronteras. Y las fronteras se hacen sobre todo en relación al sentido común. Segundo punto, la autonomía de las ciencias sociales es tardía, en el sentido que se hace en el final del siglo XIX. Disculpe. Pero
en relación a biología, a la física y mismo a la arte, esta autonomía es tardía. Las ciencias sociales configuran una disciplina. Tiene, por tanto, un objeto y métodos específicos. Existe una historia de las ciencias sociales. Esta historia contiene un conjunto de virtudes, contradicciones y imposiciones. Por ejemplo, el eurocentrismo. No voy a hablar de esto, pero lo subrayo. El cuadro, por último, y yo creo que este es importante porque sitúa incluso el tema general de este coloquio, asimetría. El cuadro contemporáneo de las ciencias sociales es formado por un conjunto de instituciones universitarias y de pesquisa que está consolidado en escala internacional. Con esto quiero decir, los debates no es más ni de los clásicos en los 19 ni del siglo XX. Hay instituciones de pesquisas, cursos de posgrados, recursos para investigación en diversos lugares del planeta, lo que cambia, digamos, esta situación para todo ello. Estas fueron las preliminares. Ahora empiezo, digamos, a tratar un poco del tema directamente. Sartre acostumbraba a decir que la libertad se manifiesta de acuerdo con las circunstancias. Por eso los existencialistas valorizan mucho la noción de situación. La situación es la posición de alguien en el mundo. Y es este mundo que condiciona la realización de un proyecto. Por eso que el aforismo, es un aforismo interesante, y no hago esto solo por erudición, es la existencia precede la esencia. Es interesante porque en ese sentido que es la célebre frase de Simone de Beauvoir que decía, no se nace mujer, se hace mujer. Es interesante que la idea de situación implica en el lugar donde nosotros estamos. Yo tengo que buscar en mi cuadrito aquí qué hizo yo con esto. Muy bien. Yo creo que podríamos decir algo análogo. Las disciplinas, en particular las ciencias sociales o antropología, sociología, que sean, se hacen de acuerdo con la situación, la circunstancia. Quiero decir, ellas no son hechas solo de métodos, teorías y objetos. Todo eso es muy importante y no quiero pasar ningún malentendido. Sin esos elementos no tendríamos una disciplina. Pero esta disciplina se realiza en lugares distintos. Yo acostumbro decir que en particular que las ciencias sociales constituyen una lengua. Esta lengua es común para todos, para nosotros. Los diferentes científicos sociales utilizan esta lengua, pero esta lengua se realiza en una diversidad de acentos. Con esto quiero decir, los científicos sociales se entienden entre sí, incluso en sus desacuerdos, porque comparten un suelo común, pero viven en prácticas diversas que son marcadas por la situación. Una vez dicho esto, paso a los 3 puntos que yo quería trabajar. El primero es la tradición. La tradición es constitutiva de la propia práctica sociológica. Todo científico social piensa y escribe en el interior de un universo que lo precede y que a él se impone. Esto los críticos literarios llaman de intertextualidad. Lo que quiero decir es que de la misma manera que la poesía se hace a partir de otros poemas, que los romances se escriben a partir de otros romances,
El texto sociológico explicita en sus líneas, en sus interlíneas, esta intertextualidad. Se dialoga siempre con esta tradición, sea en lo que llamamos de clásico, sea en los contemporáneos. Entre tanto, las tradiciones en ciencias sociales tienen un peso distinto, tienen un valor distinto. Existe una jerarquía entre las tradiciones. En ese sentido, todos nosotros vivenciamos esto, ¿no? Practicar ciencias sociales en Brasil y Argentina, por ejemplo, no es lo mismo que en Estados Unidos o en Francia. Es algo muy común. Y se puede dar varios ejemplos. Yo voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho. Y todos ustedes que ya, sobre todo los profesionales que ya estuvieron en Estados Unidos, lo conocen. Cuando llegamos a Estados Unidos, súbitamente nos transformamos en latinoamericanistas. Lo que es un latinoamericanista. Latinoamericanista es un practicante de un tipo de estudio que se debruza sobre un continente que se llama Latinoamérica. Pero en América Latina no hay latinoamericanistas. Hay solo sociólogos, antropólogos, filósofos y economistas. Solo cuando nos desplazamos a Estados Unidos, entramos en el mercado de trabajo académico norteamericano, en los institutos americanos, nos transformamos de sociólogos, historiadores, antropólogos a latinoamericanistas. Es interesante esto. Esto quiere decir que las tradiciones están situadas en lugares concretos. Se puede trabajar esas tradiciones y las asimetrías de varias maneras. Yo voy a trabajar de una manera que yo creo que es interesante y yo diría mismo un poco creativa. Tomando el caso de la sociología. Consideremos la sociología que nace al final del siglo XIX. En el conjunto de países, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos. En ese lugar se emerge, surge un conjunto de tradiciones distintas que son nacionales, que se quieren universales, pero son nacionales. Esas tradiciones caminan todas en la misma dirección, que es la constitución de la disciplina. Problema, ¿cómo estas tradiciones inciden en el espacio transnacional en el cual la ciencia social de hoy se sitúa? Esa es una pregunta interesante y yo quería por lo menos sugerir una idea. Esta idea viene, digamos, un poco de una lectura de un pequeño texto de Bourdieu que se llama El costurero y su grife. Creo que está traducido en español como está en portugués. Que es un trabajo, un artículo que había escrito sobre la alta costura. En este campo, como dice Bourdieu, de la alta costura, existe una acumulación del capital simbólico a través de la antigüedad de la grife. Por ejemplo, Dior, Chanel, cosas así. Existe en el interior de este campo una distribución desigual del prestigio, ¿no?, de la autoridad. Y esta distribución desigual debe llevar en consideración la historia de este universo de la alta costura. Por ejemplo, la oposición en Dior y Lapidus, Ted Lapidus. Dior es más antigua, tiene un capital de antigüedad que les confere un determinado valor superior a las nuevas grifes que entran en este campo de concurrencia. Se puede hacer algo semejante a las ciencias sociales. Los héroes de las disciplinas, ¿no?, Durkheim, Max Weber, ¿no?, transmiten un valor jerárquico a sus herederos. En ese sentido, cuando nos situamos en Francia es una cosa, cuando nos situamos en Brasil es otra. Mi posición individual se organiza en función de relaciones de fuerzas que ellas son dictadas, que son organizadas por la tradición. Todavía
el capital simbólico de estas tradiciones tiene que se reproducir, ¿no? Y si no se reproduce, sufre una desvalorización. Es muy interesante que en el caso de la sociología hay dos ejemplos muy sugerentes. Una es la sociología italiana, que surge al mismo tiempo que la francesa, norteamericana, etc. Esta sociología italiana tenía un pasado ilustre, Vico, Maquiavel, y nombres como Mosca, Pareto, pero que en el curso de su institucionalización va perdiendo capital simbólico. Es lo que algunos historiadores llaman de una frustración notable. Con esto quiero decir, en el mercado de bienes simbólicos académicos actuales, la sociología italiana ya no disfruta más del mismo rol que tenía en el pasado. Un otro ejemplo que es interesante, yo había marcado, yo había pensado, no voy a hablar de esto porque no tengo tiempo, pero creo que es interesante. Volvemos a esto. La sociología británica. Nosotros en Latinoamérica no sabemos nada de esto. ¿Por qué? Hace un tiempo, en los años 60, creo, Perry Anderson, que era editor de la revista New Left Review, yo creo, escribió un pequeño texto sobre justamente este tema. Él decía que la sociología británica no tenía un valor universal en comparación con la antropología, con la crítica literaria y con la historia. Esto desencadenó todo un debate en Inglaterra. Pero la cosa que es interesante es que él marcaba el provincianismo de los clásicos sociológicos en Inglaterra. Claro que esos clásicos tuvieron importancia en India, que es en las colonias, pero no tuvieron el mismo destino de Durkheim, de Weber o, por ejemplo, de la Escuela de Chicago en Estados Unidos. En ese sentido, podemos decir que el capital simbólico que encerraban era restricto en relación a sus concurrentes alemanes, franceses o norteamericanos. Situación que va a cambiar hoy, porque con el advento del inglés como lengua de la modernidad mundo, la sociología británica recupera un lugar que nunca hubiera tenido antes. Interesante. Segundo punto, idioma. No es más ahora la cuestión de la tradición. En la situación de globalización hay una redefinición del mercado de bienes lingüísticos. Una nueva jerarquía se impone sobre los idiomas. El inglés se hace así la lengua de la modernidad mundo. Los lingüistas utilizan una metáfora astronómica gravitacional para hablar de esto. Ellos dicen, hay un sol, el entorno de este sol giran los planetas y los satélites. El sol, que con su fuerza gravitacional mantiene en equilibrio este universo, esta galaxia específica. Entonces el problema no es el tema del desaparecimiento de la lengua. Esto ocurre para las pequeñas lenguas, las lenguas de las comunidades indígenas que desaparecerán y todavía continúan a desaparecer. Pero esto no vale para las lenguas nacionales, porque las lenguas nacionales tienen un conjunto de instituciones que las protegen de este proceso. El Estado, la escuela, media, internet y una serie de otras cosas. Entonces, el problema no es del declinio, del desaparecimiento. El problema es la nueva jerarquía que ordena los idiomas. Con esto quiero decir que el inglés vale más que todos los otros idiomas.
Esa es la idea. Las ciencias sociales no escapan a esta estructuración global. Pero eso tiene implicaciones en el propio trabajo intelectual. Yo diría que en el espacio público transnacional de las ciencias sociales hay un problema de visibilidad. El inglés es la lengua por excelencia de esta visibilidad. Recuerdo que los primeros sociólogos que empezaron a hacer trabajos sobre sociología de la ciencia, en particular la escuela de Herbert Merton, justamente subrayaba esta dimensión de la visibilidad, porque la visibilidad estaba asociada a la idea de autoridad y prestigio. Yo diría tal vez capital simbólico. Pero esta visibilidad no es solo abstracta. Ella se materializa en lugares concretos. En particular, por ejemplo, en las bases de datos. Las bases de datos son artefactos construidos, que seleccionan determinados textos, y este proceso de selección es importante porque la lengua inglesa es la lengua que permite incluso comercializar por las grandes empresas las bases de datos en escala internacional. Pero en el interior de estas bases de datos, o que dice, a partir de la utilización de esta base de datos, se consolida una verdad que es circular. Las bases de datos son confeccionadas a partir de textos mayoritariamente en inglés, y enseguida las citaciones en inglés revelan la excelencia del trabajo intelectual. Con esto, la excelencia del trabajo coincide con la lengua, con el inglés. Hay un dato interesante que se puede consultar sobre la base de datos Thomson, de una pequeña investigación que hicieron entre 1988 a 2007 con los artículos publicados en Ciencias Sociales. Es interesante. Las bases de datos que contabilizan no se hace tanto sobre libros, más sobre artículos, que es un tema interesante. Los resultados es el siguiente. Cuando se hace la división de los artículos por áreas geográficas, tenemos Europa 30%, América del Norte 52,2%, Asia 8%, América Latina 1,7%, Oceanía 4,7%, África 1,6%. La primera lectura que podremos hacer es utilizando la idea de centro-periferia. De hecho, hay una concentración en dos áreas geográficas: Europa, América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Pero se puede hacer una otra interpretación que no elimina la anterior, pero que es interesante. Cuando se ve la distribución de los textos, de los artículos, a partir de la lengua. Inglés, 94,45%. Alemán, 0,40%. Español, 0,40%. Portugués, 0,08%. Italiano, 0,01%. Esto quiere decir que en el ámbito de las nuevas relaciones de fuerza, el capital simbólico acumulado por las tradiciones originarias son en parte desvalorizados. Con esto quiere decir que no son solo las lenguas lo que llamamos de países de la periferia, portugués, español en América Latina, pero el alemán, el inglés también sufren el mismo proceso. La primera cosa que entender. Esto significa, por el otro lado, yo diría que la legitimidad del inglés va mucho más do que la jerarquización de los idiomas. Yo diría que confiere al idioma la autoridad de constituir una pauta
del debate intelectual en escala transnacional. Yo utilizo el término pauta en portugués, me parece que existe en español, pero no tiene el mismo sentido. Pero el término pauta en portugués se utiliza sobre todo por los periodismos. Se refiere a las noticias que deben ser o no ser integradas por el periódico. En ese sentido, pautar es un proceso selectivo de visibilidad y de ocultamiento. Yo diría que el inglés torna visible y oculta un conjunto de cuestiones. Quiere decir, pauta, como utilizan el término en portugués, la discusión intelectual en ámbito transnacional. En ese sentido, determinados temas, teorías, maneras de hacer la investigación son naturalmente incorporadas por la comunidad de científicos sociales. Naturalmente, quiero decir, sin que se haga ninguna reflexión crítica de este proceso. Por último, yo no sé cuánto hablé, la cuestión de la racionalización de la práctica académica. Y yo creo que eso se expresa muy bien en la idea de evaluación, que existe ahora en todos lugares. Cuestión que incide directamente en relación al trabajo intelectual. Toda evaluación trata de establecer un conjunto de normas de calidad de un proceso productivo. Puede ser un hospital, puede ser una fábrica, una empresa o una universidad. Esto implica en el reordenamiento de los criterios académicos que legitiman justamente la creencia en los fundamentos de la racionalidad. Con esto quiero decir que un conjunto de reglas, normas burocráticas institucionales transforman-se en referencias para el trabajo intelectual. Yo creo que toda generación en Brasil, creo que también en Argentina, pero en buena parte del mundo, pasa por este problema. Que normas burocráticos institucionales que se constituyen en elementos de poder, de ordenamiento del propio trabajo intelectual. Hay una historia de este movimiento de racionalización de la esfera académica. No voy a tratar de esto acá, pero es importante subrayar este elemento, que todo esto es muy nuevo, muy reciente. El ideal cuantitativo de las evaluaciones es un elemento nuevo en la estructuración de los campos nacionales y del espacio transnacional de las ciencias sociales. Este tipo de imposición no existía en el pasado. Es curioso eso. Consideremos dos ejemplos. El primero, los héroes fundadores. Ellos no tenían problemas de esta naturaleza. Y no hace sentido hablar de la productividad de Marx, de Max Weber o de Simmel. No hace sentido decir que Max Weber es más productivo que Simmel. Lo que hacemos es leer a Max Weber, leer a Simmel y retirar de la lectura de esos autores, que para nosotros son clásicos, elementos que nos interesen y que nos ayuden a comprender un conjunto de temas que podremos tratar en nuestra sociedad contemporánea. Otro ejemplo. En los años 40, en los Estados Unidos, hay una fuerte discusión en torno del financiamiento de investigaciones por el mercado, en particular por las grandes empresas. Ese debate puede ser, digamos, metafóricamente, digamos, simbolizado por el embate entre Lazarsfeld
y Adorno. Eso es en particular por una investigación que hicieron juntos sobre la radio en los años 40 de Estados Unidos. Lo que estaba en tela en este debate era el rol del mercado, de las empresas que financiaban las investigaciones. La cuestión era en qué medida ellas restringen la libertad del pensamiento. Pero no se trataba de la forma institucional de se hacer ciencia. Este no era el debate. Hoy yo diría que la noción de productividad y mensuración se impone como un criterio de referencia científica sin que nos pensemos críticamente qué criterios son esos. Se dice mucho, por ejemplo, que los textos son productos y que una investigación genera subproductos. En portugués, yo no sé, en español, en los debates sobre teorías sociológicas, antropológicas, políticas, se habla en producir teorías. A mí me parece muy curioso eso. ¿Será que Marx producía teoría? Es porque esta idea ya hace parte un poco de nuestra cultura. Entre tanto, y aquí termino, la creencia en los principios de la evaluación no es un elemento externo a las fronteras de las ciencias sociales, como la política, la religión, el mercado o el sentido común. No, ella resulta de los agentes en el interior de las instituciones científicas. Son estos agentes que crean las mismas reglas. La cuestión es en qué medida estas reglas propician una libertad de pensamiento o son trampas que imposibilitan justamente este tipo de pensamiento. Yo diría que la generación de esta creencia le confiere una solidez que se torna un sentido común planetario a prueba de cualquier duda. La cuestión es saber cómo se puede hacer adentro de ese sistema un tipo de trabajo que al mismo tiempo sea importante para la distribución de los recursos, pero que no imposibilite o que no críe normas, que son normas que impiden el propio trabajo intelectual. Con esto termino y digo muchas gracias, mucho obrigado. Muchísimas gracias, Renato Ortiz, por esta maravillosa conferencia de apertura que nos brindó y que plantea sin duda ejes que van a continuar debatiéndose en estos 4 días del encuentro. Tenemos un tiempo antes de la próxima mesa, por lo cual queríamos relevar algunas de las preguntas que fueron surgiendo a través de los chats, así que formularte esta serie de preguntas y aprovechar este tiempito desde ya para este intercambio. Claro. Una de las preguntas desde Buenos Aires dice: ¿cómo intervenir en las jerarquías de tradiciones y lenguas? ¿Resulta posible y conveniente para reducir las asimetrías? Hay 2 preguntas representativas de una cuestión que está surgiendo en relación a la pandemia, que también te la formulo, una desde Colombia. Dice: la pandemia es un fenómeno que afectó prácticamente todos los órdenes de la vida. No sabemos aún si de manera permanente. ¿Cuáles serían las transformaciones, si las hubiese, que ocurrirán en las ciencias sociales? Y ligada a esta anterior, una pregunta desde Córdoba, en Argentina, dice: hay una demanda de comprensión de esta realidad. ¿Creen ustedes que las ciencias sociales y las humanidades están vinculadas a la reflexión pública y aportando respuestas u horizontes de comprensión? Y voy a leer una cuarta pregunta para Renato Ortiz. Dice: ¿existe un sistema mundial en las ciencias sociales?
Bueno, estas son preguntas representativas de las que fueron surgiendo y podríamos aprovechar un ratito desde ya para que comiences por donde te parezca más apropiado. Muy bien. Yo empiezo con la última. Existe un sistema mundial en las ciencias sociales. Yo no quería hablar de esto porque es muy grande y como la conferencia tenía un tiempo específico, yo saqué esto de mi reflexión. Hace un tiempo, creo que ya unos 30 años, Bourdieu escribió un pequeño texto rápido sobre si existiría o no un campo mundial de las ciencias sociales. Su respuesta fue que no podía haber, era negativo, porque no tenía una autonomía suficiente. Ahora algunos, incluso bourdieuistas que están en París, en su centro de sociología europea, dicen que estamos asistiendo a la constitución de un campo mundial. Yo tengo duda. ¿Por qué tengo duda? Porque las ciencias sociales se realizan en su historia a través del Estado. El Estado, a través de la creación de cursos, universidades, recursos para investigaciones, y que de una cierta manera va a implementar ese desarrollo. Pero, como yo trabajé mucho sobre el tema de la globalización y de la mundialización, yo sé también que esto se da en una situación de globalización. En ese sentido, yo diría que sería más apropiado hablarnos de un espacio transnacional de las ciencias sociales. Pero yo no creo que sea un sistema ni un campo. Incluso porque la idea del sistema implica que las relaciones son sistémicas. Y yo no creo, primero, que esto no funciona mucho para trabajar la sociedad. La idea de sistema de verdad, sistémico, funciona mal para aprender los fenómenos sociales. En escala transnacional es más complicado, porque tendríamos que establecer una relación de cada punto que reforzaría la idea de sistema. A mí me parece difícil. Me parece más como, por lo menos por los momentos, hablamos de un espacio transnacional que está configurado en el interior de una situación de globalización, interior del cual los campos nacionales y las relaciones que se dan entre ellos configuran un lugar específico, un espacio específico, pero no con autonomía completa que la definición de campo o la idea del sistema permite ver. Tal vez para las ciencias llamadas duras puede funcionar esto, pero para las ciencias sociales con varios problemas, y ahí tenemos que discutir algo de ese problema, no me parece tan convincente. Es claro que es una interrogación. ¿Qué hacer con la lengua? No creo que exista respuesta para esto, porque hay varios problemas. El primer problema es que al mismo tiempo que el inglés predomina en escala transnacional, existe una fuerte consolidación de un provincianismo global. Es curioso eso. El inglés es visto muchas veces como algo universal, lo que es falso, pero lo que parece es de un provincianismo global. Y este provincianismo global aparece claramente en el caso de la lengua inglesa, donde no hay traducción de nada para el inglés o casi nada, o la gente que habla inglés o lee inglés, solo lee inglés y casi no lee otros idiomas. Esta idea de provincianismo global, yo la utilizo en mi último libro también, no tiene nada que ver con el inglés, que se llama El universo de lujo, que fue publicado en español ahora, pero en medio de la pandemia nadie lo lee. Pero donde la gente habla mucho de cosmopolitismo, pero este cosmopolitismo del universo de lujo, en la realidad es un universo simultáneamente global e hiperrestrito, por tanto provinciano. Ese tipo de cosas. En nuestros casos, para mí personalmente hablo, a mí me gustaría de leer todos los idiomas. Con esto yo escaparía un poco de mi lugar específico.
En ese sentido, las bases de datos son importantes, pero yo creo que las bases de datos, como son producidas en lugares distintos, sería importante de tener bases de datos en inglés, pero producidas en Estados Unidos, pero bases de datos en inglés producidas en los países escandinavos, bases de datos en francés, en portugués, en español, por empresas y entidades diferentes. Cuanto más multiplicarmos, digamos, la diversidad de la origen de esas bases de datos, vamos a tener más posibilidad de trabajo. Claro que es una posibilidad que va a demandar al investigador la capacidad, la competencia de leer algunas lenguas. En mi caso, por ejemplo, yo no leo alemán. Entonces leo italiano, español, portugués, inglés, francés, que son 5 lenguas que me permiten de alguna manera navegar en torno de este mundo específico. Me faltan otros, evidentemente muchas otras lenguas, pero en este caso procuro leer las cosas hechas sobre Japón en inglés o en francés, algunas veces en español, que son las traducciones. Pero yo no tengo, por ejemplo, la ilusión que algunos colegas tienen de que publicar textos en inglés van a sernos más visibles. Porque las bases de datos no contienen todos los textos en inglés, solo algunos textos en inglés. Hay una primera selección, selecciona ni todo lo que es publicado en inglés es visible. No es solo eso que es importante. Entonces, muchas veces, yo tengo un ejemplo que es fantástico, personal. Yo escribí un pequeño texto bastante crítico, que tiene pocas páginas, para una revista que es la revista brasileña de Sociología. Me pidieron para no hablar de Brasil, porque querían dar una cara internacional a Brasil. Esa es la idea. ¿Sí? Bien. Yo escribí un pequeño texto sobre, yo me olvidé, sobre la internacionalización de las ciencias sociales. Nadie lo leyó, no fue leído en portugués. Y yo no puedo publicar en portugués, porque ya salió en la revista brasileña en inglés, pero salió en español y fue leído mucho más en español que en portugués. Es una contradicción muy interesante, yo diría casi una metáfora un poco de esas contradicciones que tenemos. No podemos escapar de esta situación. Es lo mismo para las clases sociales. No escapamos de nuestros orígenes, no escapamos del género, no escapamos de la etnia, pero tenemos que trabajar en este contexto. Y en este contexto uno tiene que encontrar soluciones las más adecuadas para, digamos, desarrollar el pensamiento, la creatividad, esto todo. Pandemia y ciencias sociales. Yo no creo que... Ese es un debate. Yo escribí un pequeño texto sobre la pandemia para una cosa de sociólogos que se llama, qué sé yo, ¿cómo se llamaba? Orden y desorden, en torno a este tema, que salió en portugués, por supuesto, en un blog. Ahora parece que sale en una revista. Esa es una pregunta que se habla mucho. ¿Lo que va a cambiar con la pandemia? Y muchos hablan de una sociedad post-pandemia. Yo no creo que exista esto. De la misma manera que los postmodernos hablaban de postmodernidad, o la globalización tenía la pre-globalización, después la globalización, o entonces los postcoloniales hablan de antes. Yo creo que es muy difícil trabajar con un marco tan así claro de rupturas. No creo que la pandemia sea una ruptura ontológica, pero que implica en transformaciones importantes. No se puede perder de vista, ¿no?, la idea de transformaciones que viene con ello. Y varios de estos, incluso en la presentación de este coloquio, subrayaron la importancia de esto, y nosotros no estaríamos acá, yo estaría en Buenos Aires, que me gusta muchísimo, si no fuera la pandemia. Es importante. Pero no creo que las ciencias sociales van a cambiar las estructuras. La cuestión, yo
formularía de siguiente manera. Las estructuras de organización de las ciencias sociales van sustantivamente a cambiar por la pandemia. No creo. Si planteo así de manera fuerte, pero si uno me pregunta, si algunas prácticas que se popularizar en la pandemia no van a ser parte de nuestras prácticas cotidianas, yo creo que sí. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora es una práctica específica, así como, no sé cómo se dice, defensa de tese en la universidad, la tesis de doctorado o tesis de maestría, se puede hacer de esta manera, por ejemplo. No hay, yo creo que ese tipo de práctica va a se generalizar más. Pero la cuestión es saber si eso incide directamente en la estructura de la organización de las ciencias sociales. En ese sentido yo no creo. No creo que la pandemia camine de esa dirección. Claro, puedo equivocarme, no hay duda. Pero si pongo la cuestión de manera fuerte, sí, tengo dificultad de imaginar una transformación tan sustantiva, digamos, en el cuadro de las ciencias sociales, que tiene recursos de Estado, el campo, los agentes y varias cosas. La cuestión de la reflexión pública. Mire, esto es un problema desde siempre, desde el surgimiento de las ciencias sociales. Porque en las ciencias sociales no puede existir sin crear las fronteras. Por eso las ciencias sociales no tienen el monopolio de la interpretación del social. Hay innumerables otras interpretaciones que marcan la vida, desde la política, la religión, los agentes de mercado, literatura de autoayuda, todo, sentido común. Entonces es un problema. Yo creo que esto tiene que ver un poco con, como habló Mateo en el inicio del coloquio. Es una cuestión que implica una cierta ética y qué medida nosotros podemos contribuir para los debates. Yo creo que en ese sentido, las ciencias sociales, sobre todo en el momento de pandemia, con la idea de desigualdad, contribuyen mucho para esto. No solo los médicos, como había observado la colega que está en Berlín. Porque ese es un momento en que, porque el caso de la pandemia, es curioso esto, lo que es particular, en el sentido abstracto. Yo había escrito un pequeño texto que era sobre la noción de orden y desorden de los rituales antropológicos de desorden que existen. Son rituales, por ejemplo, en algunos lugares que existe un cautivo rey, ¿no? El rey de un lugar, de un pueblito, de un grupo indígena, muere. Y tiene que entronizar un nuevo rey. En ese sentido, ¿qué hacen? Se hace todo una inversión de la orden donde los esclavos, los cautivos, pasan a dominar la cena. Y después, al final, el cautivo rey es ejecutado y se tiene un refuerzo de la orden. En ese sentido, el desorden es un simbólico, es un refuerzo de la orden. Es lo que los antropólogos llaman rituales de inversión. En el caso de la pandemia, lo que tenemos es una fuerte incidencia en la orden, pero no es ritual, es real. No tenemos, en términos de modernidad, si leemos los autores clásicos, tenemos que la idea de racionalidad, de gestión, es puesta en tela. No sabemos cómo gestionar. Y sí, la racionalidad, que es el fundamento de la sociedad moderna, diría Weber, es cuestionada, pero no es cuestionada de forma abstracta, es cuestionada en nuestro cotidiano. Es el cotidiano es que marca un poco este movimiento de desorden. En particular la idea de aislamiento. Porque en la sociedad moderna lo que es importante, todos los sociólogos, historiadores, científicos políticos van a decir, es el individuo
que tiene la libertad y la movilidad de circular. Ahora, la virtud es el aislamiento, y no la movilidad. Son cambios. Es muy interesante esta situación porque nos permite la imaginación, no realidad, la imaginación sociológica, filosófica, qué sé yo, salir del lugar que estamos y pensar las cosas. Entonces, yo creo que ahí hay una dimensión pública que se puede hacer y que yo creo que es importante. De una cierta manera, las ciencias sociales se hace siempre en tensión con esta cuestión pública. Pero esta naturaleza de proximidad e instancia es muy importante. Porque si tuviéramos un mundo en las ciencias sociales enteramente cerrado, estaríamos fuera del mundo, un poco como la física. Pero la verdad, si estuviéramos adentro del mundo, estaríamos como los políticos, demasiado cerca, y no estaríamos. Esta relación de proximidad y distancia que es importante en la ciencia social. Esta es importante en el sentido de garantizar una reflexión con una relativa autonomía. No es una autonomía absoluta, no puede ser, pero tiene una relativa autonomía, pero al mismo tiempo que se encuentra próxima un poco, digamos, de este mundo. Es por eso que yo acostumbro decir que las fronteras, las ciencias sociales son, no sé si en español se dice porosas, ¿no? Sí. Son porosas. Tienen la frontera, pero en todo momento están. Y yo creo que se puede, la relación con el público debe ser pensada en este marco. En qué medida podemos contribuir, trabajar, pero dentro de la autonomía relativa que había subrayado antes. No sé si mis respuestas son satisfactorias. Si hay más preguntas. Muchísimas gracias, Renato Ortiz, por estas reflexiones finales también a partir de este intercambio. Quiero agradecer también enormemente a Alejandro Santa, a Luis Escaso, agradecer muy especialmente a Bárbara Gebel, pedirle si quiere hacer un saludo, una reflexión final, y también lo mismo a Mateo Niro. Bueno, podemos aprovechar un par de minutitos de reflexión y saludo para así dar inicio a nuestro coloquio sobre asimetrías del conocimiento. Que tengan un buen coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Bárbara. yo solo agradecerte, Renato, agradecerle a Alejandro, a Luis, a Bárbara por este inicio, por sus palabras, y también desear que tengamos una posibilidad de reflexión colectiva, como se fue dando, lo vi también en los comentarios, un diálogo colectivo. Quizás es cierto que los registros de esta dinámica hay que crearlos, como decía Bárbara antes, para que en las próximas generaciones haya alguna huella de estos diálogos. Seguro esto lo vamos a ir, uno de los temas que quizás sea fundamental para este coloquio es cómo dar cuenta de eso. También es cierto que la potencialidad de la virtualidad permite que estos diálogos en este contexto tan dañino se hagan. Así que solo agradecerles una vez más a todos los que estuvieron conectados, desear un buen coloquio, unas buenas jornadas, y Bárbara, te escuchamos. Sí. Bueno, muchas gracias. Creo que esto fue un muy buen inicio porque mostró también la relevancia de este evento. Muchas gracias también, Renato, por tus reflexiones. Yo también creo que esto no es una ruptura ontológica, pero al mismo tiempo también es una transformación profunda, como también has marcado, porque todos vivenciamos las diferencias y las desigualdades a través de la pandemia de una manera tan directa como creo que no tuvimos tantas oportunidades en las décadas anteriores. Entonces también es una oportunidad
para las ciencias sociales y las humanidades de reposicionarse con la sociedad, y yo creo que hay un impacto inmediato a nivel europeo, creo que también latinoamericano, que es la reducción de fondos para la investigación, para ciencias sociales y humanidades, y en ese sentido me parece muy importante que remarquemos que discutir estas asimetrías de conocimiento también en tiempos de pandemia es socialmente relevante e importante, y también requiere un esfuerzo conjunto, con lo cual tenemos que dejar este mensaje que las ciencias sociales, las humanidades, yo diría también la creatividad cultural, son existenciales en este momento, o como se habla siempre en la sociedad en lo que yo vivo, de relevancia sistémica. Entonces es un momento muy importante, muy interesante para esta temática, y muchas gracias. Esperemos que podamos continuar el diálogo virtualmente y en algún momento también presencialmente. O sea, la invitación a la Biblioteca del Congreso, Alejandro, la tuvimos y la tenemos todos y todas en cuenta, y continuamos en algún momento allí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bárbara, por estas reflexiones finales. Y bueno, ahora quiero invitar a todas y a todos a la próxima mesa, nuestra primer mesa del coloquio sobre las desigualdades interdependientes a nivel global y su impacto en la producción y circulación de conocimientos con foco en asimetrías sociales, participación e innovación. Se va a hacer vía Zoom. Y ahora sí, dar por comenzado este coloquio internacional sobre asimetrías del conocimiento. Nos auguro a todos y a todas un muy buen intercambio. Un abrazo virtual para todas, para todos, y nos vemos. Muchas gracias. Obrigado. Un abrazo. Gracias.